Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Osorno en Vivo, podcast. Conduce Alejandra Ulloa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Osorno en Vivo podcast. Nosotros estamos súper contentos porque estamos con otro tremendo invitado esta semana que estábamos esperando, como uno dice, nos estábamos pololeando hace mucho tiempo que pudiera venir a Osorno. Él es de Santiago y ya está acá. Diego da charlas de autismo a lo largo de todo Chile, pero quiero dejar que él haga la presentación para que sea lo que él quiera realmente decir y lo que realmente quieras expresar. Diego, te damos la bienvenida, te saludamos con mucho cariño y muy contento que estés en Osorno. Por cuarta vez. Bueno, hola, soy Diego Infante, un autista de 33 años que se dedica a dar charlas de autismo en primera persona y sobre la prevención del bullying. Soy de Santiago y he venido aquí especialmente para hacer una nueva gira de charlas de autismo en primera persona y sobre la prevención del bullying. Ya es cuarta vez que vengo a Osorno. Y bueno, y también estoy trabajando, además de hacer charlas, ayudando a emprendimientos a hacerse conocidos a través de mis redes sociales. Y estamos súper contentos, Diego, porque te ha ido súper bien. Te he visto muy activo en las redes sociales. Tienes una cantidad de seguidores que yo quisiera tener. Pero no me conformo todavía. Muy día cuando te fuimos a buscar al aeropuerto, la gente después en la calle te pedía fotos, o sea que realmente estás muy conocido en Osorno y me imagino que te pasa también en las distintas ciudades a las que vas. Sí, con la familia que nos topamos recién, sí. Y ya vi que ya me etiquetaron en Facebook. ¡Ah, muy bien! Sí, bueno, actualmente en Instagram, que es Diego-Infante-Autista, tengo 75.900 y tantos seguidores. En página de Facebook, 58.000. Y en TikTok, 54.600. Te voy a pedir el dato para alcanzar tus seguidores. Bueno, es que, ¿sabes cómo se hace, Diego? Yo creo que lo has hecho con trabajo, con esfuerzo, sí, y con todo lo que nos ayuda a instruirnos y a aprender. Así que vamos a ir de lleno, sí, a lo que nos convoca y a conversar sobre autismo. Encantado. Mira, si algo te incomoda o no quieres responder, me dices, Ale, pasemos a la próxima pregunta, no hay ningún problema. Ya, por supuesto. ¿Tú fuiste diagnosticado, Diego, desde pequeño o ya adulto? De adulto, a los 25 años, el día miércoles 2 de agosto del año 2017. ¿Y cómo fue ese proceso para que aquellos que también están viviendo esta situación sepan un poco? Porque te diste cuenta, tú te dijeron, porque ya adulto, ¿y cómo viviste en la niñez? Bueno, hay muchas cosas que decir. Yo crecí sin un diagnóstico, pero sí mi familia, en el colegio y en mi entorno se daban cuenta de que tenía muchas diferencias. Antes se sabía mucho menos de autismo. Perfecto. O antiguamente llamado Asperger, porque antes claro, he sido diagnosticado, sí, de Asperger, pero después el Asperger se dejó de llamar Asperger y se llama autismo, desde que salió el manual médico DSM-5. Así es. Y bueno, pero sí notaba mis habilidades, mis dificultades, que eran dificultades sociales, que tenía rigidez motriz, que es muy común en las personas autistas. También tenía el tema que tenía dificultades para pronunciar algunas palabras, me costaba ordenar las palabras, las frases, las oraciones, pero esta habilidad con los cálculos mentales y de memorizar fechas. Es fechas. Increíble, Diego. Perdón que te interrumpa. No, está bien. Yo quedé sorprendida cuando donde uno paga el estacionamiento, me sacaste un cálculo matemático elevado, no sé si al cuadrado, no sé, con decimales, y yo ¿Qué todavía... fue lo que dije, sabes? Creo que la cuenta salía como 2.000 o 3.000 pesos y tú me dijiste elevado al cuadrado sale tanto y al cubo sale 2048. Seguramente 2 si elevado lo a 11. sacan, chicos, estoy segura. ¿Cuánto es? 2 elevado a 11. Ya, entonces en su casa lo van a comprobar. 2 elevado a 11 da ¿cuánto? 2048. Exacto. Y yo decía, qué vergüenza, Diego, y yo contando con los dedos cómo lo iba a hacer. Entonces ahí tenemos todos los mitos que hay de autismo, que la gente cree que quizás no se pueden desenvolver y tú te desenvuelves muy bien. Y no sé, cuéntanos tú, de acuerdo a tu experiencia, lo que has vivido con la familia, ¿cuáles son los mitos más comunes? Uy, mucho. No sé si responder eso al tiro o contar cómo como tú quieras. Voy a ir entonces en ese orden. ¿Cómo llega el diagnóstico?
yo me empecé a sentir una persona diferente a medida que pasaban los años porque notaba que tenía otros gustos con mis compañeros, tenía, claro, dificultades en entender normas sociales, que es muy común en las personas autistas. Y después empecé a notar como, claro, que crecía como a otros ritmos, tenía otras habilidades. Y hasta que un día, cuando ya tenía 23 años, me atendí con un acupunturista y lo encontré una persona muy inteligente. Yo le pregunté por qué soy diferente y él me dijo al tiro que soy Asperger y me sugirió hacerme el diagnóstico. Así que pasaron un par de años y recibí el diagnóstico oficial con una neuróloga. Esto fue cuando tenía 25 años. Me explicaron que no es una enfermedad, sino que es otra forma de ser, de procesar la información de otra forma, de sentir diferente, ser más literal, estructurado, apasionado en ciertos temas, detallista. Entonces eso me llevó al diagnóstico. Bueno, después estudié masoterapia el año 2018, por eso me automasajeo tanto, que ando con una leve molestia que ya está disminuyendo. Y estamos todos con dolor, Diego, así que después del programa... Sí, que tuve un pequeño accidente, pero todo bien. Que me dio un porrazo súper fuerte allá en Saltos del Laja. Un descuido mío. No pisen el musgo. Mucho cuidado. Por eso estoy adolorido. Pero ya estoy sanando. Y bueno, el 2018 estudié masoterapia, que es masaje terapéutico, y la verdad que fue súper bueno porque pude entender la anatomía del cuerpo, aprendí a hacer masajes, por eso me automasajeo. Y el año 2019 empecé con las charlas de autismo en primera persona y al final me dediqué a esto. Y ahora también trabajando con las redes sociales. Para mí fue muy bueno entender que lo que tengo no es una enfermedad, de darle nombre, saber qué es y entender mi vida. Y de conocer personas que también han pasado por la misma condición y ahora hacer charlas como para poder dar herramientas a las personas autistas y a sus familias. Diego, cuando la gente supo que tú venías, también escribieron por interno Sí. familias y querían también aclarar muchas dudas. Decían, por ejemplo, ¿a qué edad es bueno decirle a mi hijo que es autista? Yo recomiendo que ojalá lo antes posible. Al menos ya cuando empieza a tener conciencia de algunas cosas, creo que sería bueno decirle, ojalá que esa persona autista no pase mucho tiempo sintiéndose diferente y no sabiendo por qué, que es lo que me pasó mucho y lo que le pasa a mucha gente. Al aumentar el conocimiento de autismo es mucho más fácil de diagnosticar. Bueno, en cuanto a los mitos, el autismo es una moda. Y sí, nos hemos vuelto una moda. Estamos de moda. No, hablando en serio, aquí 2 mitos de una voy a derribar. El autismo los autistas no estamos de moda, sino que ahora se sabe mucho más sobre autismo y ahora es mucho más fácil de diagnosticar. Entonces por eso ahora se habla tanto de autismo y hay más capacitaciones, hay más los profesionales están más preparados para atender autistas, se habla más del autismo, entonces ahora ya no es un tema tan tabú. Y otro mito, a propósito de lo que dije, los autistas, claro que estamos de moda. Ya, el sentido del humor. Se dice que las personas autistas no pueden tener sentido del humor y, bueno, nos puede costar más que el promedio en general, pero podemos tener sentido del humor muchos. Quizás no todos, o quizás todos, pero de una manera diferente. Por ejemplo, a mí me da risa otro tipo de chiste, de repente son chistes inventados por mí, o un chiste que leí el 2021 que hasta el día de hoy me río y le cuento al grupo de personas que chistoso lo que contaste, ya nadie se ríe, yo como pucha, pero, Ya pasó, te dicen. no, simplemente no me responde, pero igual cacho como ya ese chiste ya lo dejaron de decir y yo me encanta ese chiste y lo hago conmigo mismo. Claro, como ese tipo de cosas, que a veces tenemos humores diferentes. También, claro, que los autistas vivimos nuestro mundo, que igual hay parte de cierto, a veces vivimos nuestro propio mundo, pero también algunos, y en algunos periodos de la vida, o algunos momentos de la época, o frente a algunas personas podemos ser muy sociables o hablar de un solo tema o más temas. Entonces no es que necesariamente vivamos en nuestro mundo. Hay veces que sí, hay veces que no y depende de cada autista y la etapa en su vida y frente a quiénes, porque podemos ser muy selectivos. Ya, las vacunas causan autismo, eso es falso. Ese tema es súper importante porque se ha hablado mucho y aquí quiero que aclares un poquito y puedas profundizar, Diego, en ese punto. Sí, las vacunas no causan autismo. De hecho, yo una vez conocí a una persona que no recibió vacuna y es autista.
lo que he podido fijarme, ya que he conocido muchas personas que el autismo parece que es hereditario. He conocido cuántas personas autistas, que uno de sus padres también es autista, pero muchos aprendieron a camuflar porque antes vivíamos en tiempos más hostiles, más de reglas, más crueles eran en otros tiempos la gente. Entonces, por ejemplo, pasaba mucho que había una persona autista que entraba en una crisis o se ponía a aletear y las familias le daban un buen palmazo para que se le quitara la cosa, como decían. Y eso es reprimir y es horrible, pero en ese entonces los tiempos eran así. Entonces mucha gente autista aprendió a camuflar el autismo un poco a la fuerza como mecanismo de sobrevivencia y de adaptación. Entonces ya muchos nacieron en, oye, que es horrible la historia que estoy contando, pero así es y ojalá nunca se repita. Eso de que les pegaban o lo echaban a la ducha helada para que se les quitara la pataleta, como decían, que no era pataleta, era una crisis, Claro. era una autorregulación, es tremendamente dañino. Bueno, esas personas autistas, bueno, tuvieron que adaptarse a la vida, sino para sobrevivir y adaptarse, pero el tema es que siguen siendo autistas, entonces puede que sus hijos también sean autistas, y he conocido una cantidad de casos. De repente, todavía me acuerdo el año, no me acuerdo si el antepasado. Bueno, es que las comunas que más he visitado y así me he quedado en estos años ha sido Osorno y Rengo. ¡Bravo! Ambos 4 veces. Y yo me acuerdo que una de las veces que fui a Ringo, creo que el 2023, recuerdo como de una familia, así como una hija, una mamá y una abuela. Y yo me acuerdo así como la madre diciéndome como, oh, te presento a mi hija que es autista. Y yo veía a esa mamá y a esa abuela y yo decía, en mi mente decía, las 3 son autistas. La forma de hablar, la forma pausada, la forma estructurada. Y dije, son las 3 autistas. Bueno, no se lo dije, pero fue como, sí, son las 3 autistas. Bueno, no, y hay hartos mitos, como el tema de la sociabilidad. Las emociones Las también, que emociones. creen que no tienen emociones. Eso lo he La- escuchado la- mucho, Diego. Mucho. La empatía. Que yo creo que como procesamos la información diferente, a veces podemos tener mucha empatía, o a veces no, o a veces sí, o a veces en tiempos diferentes. Por ejemplo, me pasa que cuando escucho por ejemplo, una noticia fuerte, muchas veces, claro, siento como el impacto de cómo chuta ocurrió esto. Después como que me quedo procesando y pienso ya si esto iba a pasar algún día, y después me sale el lado emocional. Entonces siento que procesamos diferente, entonces podemos tener empatía, pero a veces se demuestra de forma diferente, o a veces nos cuesta reconocer nuestras propias emociones y nos cuesta expresarnos. Más que nada. Diego, quiero volver un poquito atrás a lo que habías mencionado, que de la genética, cómo se va dando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas adultas que han encontrado el diagnóstico y han salido que son autistas, y ahí se han dado cuenta que sus hijos también son autistas, o viceversa. Cuando Sí. le hacen el diagnóstico a sus hijos, se dan cuenta que ellos también eran autistas. Son en realidad. Exacto. Me ha tocado conocer muchos adultos que llevan a su hijo a las terapias, los diagnostican de autismo y descubren que uno de los padres también es autista. Esa historia la he escuchado todo el rato, la escucho. Por eso pareciera que es hereditario. Se hereda. Diego, y de acuerdo a tu experiencia, porque también una mamá me preguntaba, que tiene una pequeñita de 5 años, que está siendo súper difícil incorporar la alimentación por la textura y todo. Generalmente, ¿cómo se debiera trabajar? ¿Tú pasaste por eso? ¿Cómo se hace? Eso es la selectividad alimenticia, que es de muchos autistas. Yo en algunas cosas muy puntuales he tenido un poco de selectividad. Por ejemplo, el tema de las temperaturas. Me pasa, por ejemplo, si tomara esta agua que está tibia, está fría, la temperatura ideal para mí. Si estuviera tibia, probablemente me haría mal. Si estuviera congelada, también seguramente no sería muy grato para mí. Pero hay personas autistas que tienen temas con el gluten, o que la textura, o no sé qué. La selectividad alimenticia. Yo ahí lo que les puedo
comentar y ofrecer es que se atiendan con un nutricionista que sepa sobre autismo, y si quieren les paso el dato. Ella también es autista. Se llama Lorena Massa. Buenísimo, porque desde su experiencia también puede ayudar a las familias a cómo poder ir incorporando la alimentación. De hecho, les puedo dar su cuenta, es Te Alimento. Bueno, lo vamos Para a que buscar, la así sigan. que vamos a estar buscando esa información. ¿Terapeuta ocupacional has ido, Diego? De pequeño fui, el año 2023, vi un terapeuta ocupacional, pero para algo muy puntual, como para Perfecto. ayudarme a ordenar temas como económicos, y pretendo volver como en 1 año y medio más. No sé si el segundo semestre del próximo año o primer semestre del 2027, pero por un tema muy puntual. Y quiero trabajar un poco las texturas, y quiero que me ayude con algunas cosas como el déficit atencional, que quiero trabajarlo bien. Nunca es tarde para terapias, las terapias para todo el mundo y a cualquier edad. Así y es. no es para... Muchos dicen que es para gente que está loca, pero no. La terapia psicológica y las terapias son para todo ser humano, así que ese mito que va más allá del autismo lo desmiento. La terapia psicológica al menos es para todos. Las otras terapias como terapia ocupacional, claro, quizás no lo necesita todo el mundo, pero yo quiero atenderme en un tiempo más por estos temas puntuales. También estás con fonoaudióloga, tengo entendido, ¿cierto? Sí, estoy actualmente viendo una fonoaudióloga por el tema de las cuerdas vocales, y me está ayudando con eso. Estuve yendo 10 sesiones, pero ahora la estoy viendo una vez al mes o cada 5 semanas. Perfecto. Muy buena realmente, Loreto se llama. Diego, ¿sabes qué? Yo te escucho y bueno, en un tiempo más ya vienen elecciones. Espero que alguien te invite alguna vez a exponer al Senado. Qué Sería cosa ideal. más linda hacer el llamado, porque qué mejor de hablar de autismo y en primera persona, porque Sí. aquellos que hemos estudiado carreras relacionadas para prestar los apoyos, pero no hemos vivido la experiencia, y es súper distinto leer, informarse, que vivir una situación. Sí, Entonces totalmente. yo de verdad espero y hago el llamado, tú que además, Sí, que encantado. casi está de más, porque tú en las redes sociales estás full, así que, Sí. que puedas ir a exponer también para hacer conciencia, porque Sí, ideal. tú abordas temas súper interesantes de bullying, de mitos, de la ansiedad, que muchas veces tú me decías que hay que ser más concreto, por ejemplo, Sí, no es decir en un tiempo más vamos a ir a un cumpleaños, porque empiezas a pensar cuándo va a ser ese día, y no es algo concreto como decir mañana, O al menos especificar sí. como seguramente entre, pero no necesariamente así como dar a entender, porque igual hay veces que la gente no puede controlar el tiempo. Me he estado dando cuenta, pero sí, sería súper bueno. Y bueno, yo hace poco contraté una realizadora audiovisual que me está ayudando con los videos, por eso la calidad ahora de los videos Ya, sí, mejoró sí. totalmente. Yo decía que haces como magia casi con los videos, están muy bonitos. Así No, que recordar es para genial. que la gente te siga, que recuerdes, Diego, tus redes sociales ahí en cámara. Voy a dar mi Instagram. Mi Instagram es Diego-Infante-autista. Perfecto, entonces yo creo que los seguidores van a seguir aumentando, Diego, Sí, pues la y idea. con toda la idea. información. Comentarles que Diego está dando diferentes charlas en colegios, seminarios en varios lados, universidades. Ahora está aquí en Osorno, en empresas también, que es súper importante. En municipalidades y en, Tienes razón. en fundaciones, agrupaciones. También estoy haciendo algunas charlas como para una familia en específico. Centros de salud, para bomberos, para todo público, ¿Sabes qué? La experiencia igual creo que es súper bonita, y lo encontré novedoso lo que estás haciendo con las familias, las intervenciones o los apoyos, las Sí. charlas en la familia, Sí. porque es ahí donde también se ve la realidad, porque todos nos comportamos distintos, no las personas autistas, todos, fuera que en casa. Entonces también es bueno ver la realidad o la dinámica familiar ahí in situ. Sí, tal cual. Es que a veces que me han invitado así como
una familia como a compartir a la casa, a hablar y les hago la charla y conozco a la familia, conozco a las personas autistas y hablamos con mayor profundidad. También estoy haciendo ese tipo de charlas justamente como más como de la intimidad, se podría decir, que me muestran la casa, donde viven, conozco a los integrantes autistas, hablamos con más detalles, algunas veces me hacen preguntas un poco más personales y ahí bueno, y ahí les cuento un poco más de mi vida, más allá como de la charla que hablo para un público, me hacen algunas preguntas y listo. A veces los podemos convertir en conversatorio en todo caso. Diego, hay hartas cosas igual que llama la atención, no porque sea responsabilidad de los docentes, sino que no está en sus mallas y muchas veces no tienen los apoyos. Entonces ahí todavía falta harto trabajar el tema de inclusión en los colegios. Entonces yo sé que quizás no en todo se puede implementar al tiro, pero ¿qué pequeñas recomendaciones o tips darías a los docentes para que después pasemos a un juego? Bueno, yo creo que, como está el tema de la ley de autismo, y más allá de la ley, es súper importante que todos puedan incluir a todos los estudiantes. Bueno, por el momento yo diría tratar de capacitarse en autismo a medida que puedan, porque es un derecho estudiar. Entonces, la idea es que puedan capacitarse en autismo, pero claro, igual está el tema del cómo hacerlo, porque muchas veces ellos tienen que gastar dinero de su bolsillo para estudiar. Así es. Yo creo que es importante que los colegios traten de hacer capacitaciones mediante charlas, aprendiendo, seminarios. Bueno, y ahí ofrezco el hacer charla de autismo, pero desde la primera persona y desde lo que he aprendido conociendo otras personas. Qué importante eso que tú dices, Diego, de autocapacitarse, de capacitarse en realidad, porque así como estábamos viendo mitos, siguen existiendo mitos, por ejemplo, también, o sea, la clasificación de los grados que tampoco no nos gusta, no nos acomoda mucho. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque tiene que ver con los apoyos, pero a veces más en un área que en otra, entonces es como difícil llegar a una clasificación. Hay varias cosas que todavía estamos al debe, que hay desinformación, como tú dices, que se camufla porque dicen tiene contacto visual, entonces no es autista, pero sobre todo las niñas, más que los varones, han aprendido a camuflarse y sí presentan contacto visual. Y lo otro que creen que esto es como una receta, y donde hay así cosas que hay que hacer y una descripción de todos los puntos que tienen. Y así como todos somos distintos, o sea, con mi colega somos diferentes, con mi otro colega somos diferentes, ustedes con el diagnóstico igual no todos tienen las mismas características, entonces a veces se tiende a encajonar que tienen que tener todas las mismas características y no es así. Claro, es verdad, por el tema de los grados. Claro, que antes se medía el autismo dependiendo como de nivel de funcionalidad, pero ahora ya no se mide así, afortunadamente ahora se mide dependiendo de las necesidades de apoyo terapéutica. Pero es súper importante entender que cada autista es diferente, cada autista tiene diferentes debilidades, o dificultades más que debilidades, dificultades y diferentes habilidades, diferentes pasiones. Eso es súper importante que lo sepan. Entonces, cada vez que me preguntan qué tipo de atención necesitamos las personas autistas, yo digo una atención personalizada, porque cada autista es muy diferente, entonces hay que trabajar desde ahí. Y claro, y hay realidades autistas muy complejas. Autistas que, por ejemplo, no aprenden a comunicarse oralmente, que a veces tienen que comunicar a través de lengua de señas, pictogramas, tablas. Autistas que, por ejemplo, son muy hipersensibles y que los han tenido que internar. Autistas que sufren de depresión severa. Entonces hay muchos temas. Bueno, también hay autistas que han logrado ser independientes, tener estudios, trabajos, formar familia y cumplir sueños. Así que eso más que nada, entonces es un abanico y hay el autismo está en todas las edades, en todos los géneros, en todo el mundo, en todos los estratos sociales. Y hay diferentes grados, tal como mencionábamos. Así es. Diego, ¿vamos a un juego? Para que esto sea entretenido también. Ya, es entretenido, pero para que sea aún más entretenido antes de finalizar, porque nos van quedando 5 minutos. Démosle al ¿Color juego favorito? Oh, no tengo. ¿Comida favorita?
Yo ya me la imagino. Uy, hay muchos, pero me encanta el costillar cantonés. De comida china. Ah, qué bueno. Música. Oh, no sé, es que no sé realmente. O sea, hay hartas, pero no sabría cuál escoger en este minuto. ¿Y calor o frío? Depende. Prefiero un calor suave, pero no un calor esos que hay en verano, no. No, me soportan. menos en Santiago. No. Me gusta un calor donde uno pueda andar en polera manga corta, pero sin llegar como a sudar mucho. Claro, eso es como... O sea, que esté como rico y como que en la noche con un polerón uno está bien. Eso me gusta. ¿Puedo ser súper patúa y pedirte algo? Obvio. Tú vas a hacer como que te haces la pregunta tú misma. Di ciudad favorita. ¿Cuál es mi ciudad favorita? ¿Sí? Osorno. Yo iba a responder por ti. Bueno, No, yo sé que te gusta Osorno, pero yo sé que hay muchas ciudades que tú le tienes cariño, que te invitan a lo largo de todo Chile. No sé si hay una que te gustó en particular, por el clima, por la gente. hay una... Me han gustado muchas ciudades, pero una que me encantó, pero no sé si fue la época, fue como justo la ubicación, Calbuco. ¿En serio? Y fue una gira que hice en Osorno, después en Yanquihue. Disculpe, en Yanquihue y después me fui a Calbuco. Qué bonito. O sea, has andado recorriendo todo En Chile. marzo 2023. Y te cuento que el tiempo se nos ha ido Oh, ¿en súper serio? Qué rápido. rápido. Sí, se nos ha hecho corto y súper agradecida por la compañía, por la sintonía y a ti, Diego, por la buena disposición. Encantado. Llegar de Santiago, se bajó el avión y ahora está en Osorno en vivo. Así que te dejo tu cámara, Diego, para que puedas hacer un cierre y te puedas despedir. Bueno, para quienes nos escuchen, les quiero mandar un tremendo saludo, les quiero explicar que esta lucha de la inclusión es difícil, pero es súper importante hacer. Lentamente vamos avanzando, cada vez se habla más de autismo, hay más capacitaciones, ya no es un tema tan tabú y hay que seguir hablando de autismo. Si usted tiene sospecha de ser autista, es primordial que vaya con un neurólogo o psiquiatra para hacerse la evaluación y luego ahí ver qué hacer con las dificultades que pueda tener, las habilidades, las pasiones. Si usted tiene algún pariente autista, es súper importante que lo pueda llevar a las terapias necesarias. Tratar de no frustrarse y entregarle todo el apoyo que necesita. Muchas veces se puede llegar mucho más lejos de lo que se pronostica. Dependiendo del apoyo terapéutico, el apoyo familiar, el apoyo del entorno y las circunstancias de la vida. Así es. Te agradecemos, Diego, por todo el cariño. Bueno, y encantado. muy potente, importante tu mensaje, porque a veces las familias no siempre quieren, por miedo, por prejuicio, a buscar un diagnóstico. Así que agradecer, dejarte con un regalo para que golosees. Y a ustedes Gracias. nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, que estén bien. Ya saben dónde contactarme. Esto fue Osorno en Vivo, podcast. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de osornoenvivo.cl.